Antonio Morales está en constante movimiento. Es inquieto, no traguentero. Le gusta cuestionar, analizar y discutir. Por eso nos habla sin pretexto. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Se aproxima Semana Santa en Colombia, la época más importante para los católicos, quienes se calculan, teniendo en cuenta los bautismos que se presentan en el país, son el 93% de la población nacional. El 7% restante practican otras confesiones, principalmente de tradición protestante. Sin embargo, gracias a la Constitución del 91, la libertad de cultos permite que otras creencias hayan modificado el mapa de la fe. Así las cosas, en el país hay 1.899 credos, religiones o confesiones con personería jurídica que se reparten la salvación de los colombianos. Bienvenidos a este programa que se llama Sin Pretexto, de Unimedios, del canal Prisma Televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Sin Pretexto es un programa en el cual vamos a debatir de manera amistosa con invitados muy especiales, temas muy generales, pero que siempre tienen que ver con un hecho coyuntural, con algo que está ocurriendo en el país y en el mundo. No vamos a dedicarnos al antagonismo y a la pelea, sino a debates en los cuales van a haber posiciones totalmente diferentes dentro de la mayor tranquilidad y ecuanimidad. En este primer programa de Sin Pretexto vamos a tratar un tema, visto que estamos tan cerca ya de la Semana Santa, un tema que ha ocupado la historia de la humanidad desde el principio de la existencia de las civilizaciones y desde la existencia de los seres humanos, las religiones, las diferentes formas de religión, y vamos a tratar de hablar con dos invitados especialísimos cómo ha evolucionado la religión en los 500 últimos años en Colombia, desde la llegada de una nueva religión que se impuso sobre una que había acá, y qué está pasando actualmente con el fenómeno de las sectas, con el fenómeno de los grupos evangélicos que poco a poco pareciera que desplazan a la inacabable religión católica. Pues los invitados son dos personas muy conocidas en el mundo de la literatura, en el mundo de la academia, en el mundo de los intelectuales. William Ospina, poeta, escritor, ensayista, uno de los más importantes intelectuales de este país. Bienvenido, William. Gracias, gracias. Y un amigo. Fabián Sanabria. Hola, Fabián. Hola, Antonio. Exdecano de Humanidades de la Universidad Nacional, sociólogo, antropólogo, una persona pues, que ha trabajado inmensamente en la investigación en el área de las ciencias sociales. William Ospina, ¿cuál es su religión? Bueno, yo soy a veces panteísta, a veces animista. Me interesan las religiones, me interesan menos las iglesias. Monoteísmo no. Es difícil el monoteísmo. Fabián, ¿y usted cuál religión profesa o sigue? Yo también soy panteísta, sí. Porque creo que pues, si se trata de un dios o de dioses más bien, sí, estaría también en esta silla. Si esta silla no la contiene Dios, simplemente la silla es superior a Dios. También Dios tiene que estar en la caca. Claro. Y hay veces que la silla está vacía, como suele ocurrir en este país. Como en la silla vacía. Como en la silla vacía, bueno. Hay otro montón de personas que tienen puntos de vista y opiniones sobre las religiones. Y es evidente que en Colombia, ya lo habíamos visto en un video que pasamos al entrar después del cabezote, hay 2.000 religiones, entre comillas, registradas en los archivos del Estado, garantizadas todas por la libertad de cultos. Y hay un montón de gente que tiene opiniones sobre esto desde diferentes ángulos ideológicos y de fe. Vamos a ver el BTR que prepararon acá los muchachos de Sin Pretexto. Ir por las calles podría ser una experiencia religiosa. Según la ubicación, se pueden encontrar iglesias tradicionales que han adornado a la ciudad, incluso desde la colonia. En los últimos tiempos, nuevas edificaciones se levantan entre nosotros y están dispuestas para velar por las almas de los colombianos. La mayoría de ellas son de origen protestante. Por eso mismo, no es un caso aislado que en el país hoy existan más de 5 millones de personas que profesan estas prácticas. La gente ha ido descubriendo otros aspectos de la vida y que, digamos, han encontrado otras propuestas. Es muy difícil que la Iglesia en algunos aspectos, digamos, pueda ceder, por ejemplo, frente al aborto o frente a la desintegración familiar. Entonces puede ser que estos temas, digamos, no lleguen mucho, ¿no? a las personas de hoy o les cause dificultad aceptarlos. Pero yo pienso que también son muchos los que se acercan a la Iglesia precisamente porque tiene unos fundamentos firmes, claros, porque profesa unos valores y porque
realmente lo que busca la Iglesia a través de sus reflexiones es siempre defender la dignidad de la vida, la dignidad de las personas. En los medios de comunicación se encuentran espacios dedicados a impartir prédicas. Católicos y cristianos han incursionado en esta estrategia para masificar sus mensajes. Además, una especie de informalidad religiosa se puede apreciar. Locales adaptados para culto pululan por las calles. Empieza a haber sectores de opinión que manifiestan reservas frente al activismo político de algunas congregaciones religiosas no católicas. Otras religiones también nutren el espectro de las creencias del país. Se calcula que en Colombia habitan alrededor de 10.000 musulmanes y cerca de 6.000 judíos. Nosotros como comunidad judía hacemos todo posible para convencer a la gente que sigan con la religión de sus padres. Nosotros no somos una religión proselitista. Que el Islam es una religión universal, no es una religión de raza, no es una religión de árabes, no es un producto árabe. ¿Sí? De hecho, hay muchos de los árabes que no son musulmanes. También se encuentran budistas, krishnas y hasta cienciólogos. Y aunque no se encuentran cifras claras al respecto, todos tienen una visión distinta de lo que es la relación con Dios y con el universo. Siempre son dificilísimas este tipo de estadísticas porque no se sabe realmente lo que siente la gente, qué fe tiene y qué cantidades, qué estadísticas hay. No sabemos cuántos ateos, agnósticos hay en el país, pero pues es evidente que ha habido transformaciones en el ánimo de la gente, en el alma de la gente con respecto a las religiones. William, uno entendería ahorita que hablamos de monoteísmo y de politeísmo, que el origen de la religión en Colombia también tiene que ver con el sincretismo, es decir, cuando Jesús y el sol se unen en el futuro mestizo de este país. Bueno, yo sí creo, y además tiendo a pensar que la manera como se practica el catolicismo y el cristianismo entre nosotros no se parece mucho a la manera como se practica en Europa. Claro. Se tienen más o menos los mismos dogmas y los mismos rituales, pero aquí hay un santoral muy grande que se parece a veces demasiado al politeísmo. Ajá. Y yo me acuerdo que una vez yo estuve en la India y de regreso estaba hablando con García Márquez y me dijo, ¿cómo te pareció la India? Yo le dije, pues me llamó mucho la atención ver un país politeísta. Y él me dijo, ¿más politeísta que Colombia? Fabián, el otro día me pasó una cosa y es que me di cuenta, y usted como antropólogo y sociólogo me dirá si eso es cierto o no, que el domingo en Colombia la gente se emborracha porque le dijeron los españoles a los indígenas que era el día sagrado, y para ellos lo sagrado era el oro, el sol y la chicha. ¿Sincretismo puro? Pues hay muchas cosas mezcladas. Michel de Montaigne decía que un hombre honesto es aquel que se reconoce mezclado. Entonces, obviamente, parte de nuestra honestidad es reconocer esas mezclas y no pretender un monoteísmo que sea saturado, no solamente en Colombia, sino en el mundo contemporáneo. La idea misma de la salvación me parece atroz. En esta época de Semana Santa, pues evidentemente, ¿quién lo puede salvar a uno? Y además, cuando el modelo de salvación es un señor crucificado, escupido, azotado, pues yo no quiero esa salvación. Además, en un país donde por la desaparición del Estado en tantas regiones, más bien la salvación es sálvese quien pueda, ¿no? Sí, además ni siquiera uno se puede salvar a sí mismo. Entonces la idea misma de salvación yo creo que está bastante saturada en las sociedades contemporáneas. Claro. William, hay una cosa que es notoria, sobre todo en los últimos par de décadas, pienso yo, que es la influencia de otras religiones en los destinos políticos y administrativos del país, es decir, la eclosión, el surgimiento de lo que se llaman los evangélicos, que son protestantes de nuevo cuño. ¿Usted cómo ve esa relación entre poder y política variando del catolicismo hacia el protestantismo? Bueno, algo que me llama mucho la atención de la historia de Colombia es que también en la religión ocurrió un fenómeno curioso. Es que aquí llegó primero la contrarreforma y solo siglos después la reforma. Es decir, la reforma apenas está llegando, pero la contrarreforma llegó con los españoles al comienzo. Y hubo un esfuerzo enorme por impedir que hubiera otras maneras de interpretar el cristianismo y el catolicismo, y solo ahora está proliferando algo que ocurrió en Europa hace 3 o 4 siglos. Ahora, eso es interesante como fenómeno, y a mí me parece que está bien que pierda peso la religión católica, porque la religión católica, una cosa es la que lleva a la gente en su alma, y otra cosa es el poder que tuvo institucionalmente y la capacidad que tuvo aquí la institución cristiana y la Iglesia de entorpecer el desarrollo de la inteligencia y de la democracia. Y la Inquisición, y etcétera, etcétera. Fabián, uno sí palpa en el momento contemporáneo de Colombia
que cierta visión, cosmovisión del mundo, del indígena, se está convirtiendo en una actividad protagónica. Quiero decir, la gente ha adoptado cierta religiosidad indígena, la tierra, la fertilidad, la defensa de la naturaleza y en consecuencia la defensa del hombre, como una suerte de religión pero ideológica relacionada con la ecología. Yo creo que asistimos a una suerte de circulación del creer, de la misma manera que uno hace su mercado en Carulla, en Pomona o en Cafamo, O en Palo Quemado. O en Palo Quemado, aunque en Palo Quemado no hay carrito, pero el carrito uno se lo inventa. Pues de la misma manera en un supermercado de las religiones, usted echa varitas de incienso, meditación trascendental, apariciones de la Virgen, algo ecológico, y entonces usted mezcla todo eso. Entonces ya no puede haber un administrador de lo sagrado que pretenda decir cuál es el sentido de lo social. Y esto que ocurre en el campo religioso ocurre en los demás campos de la producción cultural, en el arte, en la ciencia, en la tecnología, en el deporte, con mayor o menor grado de incidencia, pero obviamente los administradores de lo sagrado van a seguir velando por tener la verdad, pero la verdad definitivamente ya está puesta en tela de juicio. En el mundo contemporáneo no hay verdad. Claro. Entonces lo que hay es una circulación de un montón de maneras de creer y esto se me hace fascinante y terrible. Terrible porque estamos sometidos a todo tipo de fanatismos también totalitarios que nos van a invadir desde internet como en las prácticas cotidianas religiosas, pero fascinante porque nos mezclamos más, claro, porque ya no hay una sola visión hegemónica que lo autorice y lo regule todo. Es un poco como el gran contexto de eso que se ha dado a llamar últimamente la hipermodernidad. William, pero yo quería insistirle en una cosa a usted, y es que uno sentiría que muchas veces esas nuevas religiones que tienen millones de adeptos en este momento en Colombia, todos los evangélicos, etcétera, han captado un poco la desazón y la desesperanza de quienes han sido víctimas de la violencia. ¿No siente usted que la gente que ha sido violentada se va del catolicismo hacia esas religiones o sectas? Sí, bueno, todo el mundo anda buscando refugio y las religiones y las sectas terminan siendo también carpas de desplazados y de refugiados. Sí. Pero en el mundo moderno hay una desbandada de las verdades tradicionales hacia verdades nuevas y búsquedas de caminos y de soluciones. Y yo siento que la religión no abandonará jamás a la humanidad. A lo máximo que podemos aspirar es a que no haya iglesias dogmáticas y poderosas aliadas con los estados para imponer verdades, sino que haya una búsqueda de los seres humanos de las verdades o los consuelos que necesite para la vida. Y en ese sentido, Fabián, uno podría pensar que hay dos iglesias, sin referirme necesariamente a la iglesia católica, apostólica y romana, sino en general, que son iglesias muy aferradas al contexto de los grandes poderes, de los poderes hegemónicos de este país, en la historia del país, y una iglesia que se ha dado en llamar popular. Los curas revolucionarios lo fueron, pero también estos pastores que están evangélicos que trabajan con la gente y que tienen partidos políticos. ¿Cómo ve usted esa confrontación entre una iglesia de ricos y otra de pobres? Sí, en Colombia es algo bastante paradigmático, que no ocurrió en Argentina, ni en México, ni en Brasil, sí, porque en esos contextos mal que bien se dieron procesos de laicización y de secularización de la sociedad. En nosotros, desde la conquista y desde la colonia, hubo un amangualamiento o un concubinato entre el trono y el altar, es decir, entre la iglesia y el Estado. Y ese concubinato llegó, claro, y ese concubinato llegó hasta hace poco en 4 aspectos. La identificación de los ciudadanos valía más en la partida de bautismo que el registro civil. En segundo lugar, la educación. El monopolio que tuvo la iglesia de la educación, en particular de las élites, fue aterrador. Sí. En tercer lugar, la presencia en territorios apartados, gracias a las misiones. Allá nunca llegó el Estado, llegaron los misioneros y luego el Instituto Lingüístico de Verano haciéndoles competencia. Uy, y finalmente... El Lingüístico de Verano. Pero claro... Decían que eran de la CIA, ¿no? Una época, aquí en la universidad, ¿no? Y finalmente todas las obras de benevolato y beneficencia que introdujeron, por ejemplo, los dispensarios y un poco la medicina con los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, las lauritas y los barrios obreros y todas esas cosas. Entonces la iglesia, dijéramos, constituyó buena parte del alma del Estado colombiano, es decir, de la nación colombiana, y por eso esa hegemonía. Pero obviamente últimamente ha venido decayendo. Entonces la manera de reencaucharse es con los procesos de paz y la mediación, que lo hacen bien. Monseñor Castro, por ejemplo, es un obispo bien, que su clergyman, su camisa de clergyman es en blue jean, así como usted, y no tiene esa cruz de oro de otros. Luego usted, ¿qué tiene? Esto también es un blue jean. Esto es blue jean, claro, pero es que la mayoría de obispos colombianos quieren que les besen el anillo, mientras que Monseñor Castro es un tipo bien. De las sectas protestantes que tienen fuerza en el Congreso, que son obstáculos para el desarrollo que ha tenido la sociedad colombiana, en el sentido del reconocimiento de los gays, el reconocimiento del aborto como una salida terapéutica, es decir, el avance de las costumbres. ¿Usted siente que esa iglesia todavía sigue teniendo el poder
del concordato que se hiciera en aquellos tiempos y que fue definitivamente aplazado por la Constitución del 91, que rige los destinos sociales de este país, de las costumbres? Sí, yo creo que la Constitución del 91 todavía no ha logrado abrirle camino a esa nueva mirada, esa nueva actitud de la ciudadanía, porque nosotros tenemos una tradición nefasta y la Iglesia es responsable, por supuesto, tanto como la dirigencia política nacional de ello, y es que aquí fue hostilizada la lectura hasta hace muy poco tiempo. Aquí existía el índice católico que prohibía la lectura y yo me atrevería a decir que las nuestras son las primeras generaciones que están leyendo en Colombia. Antes es gracia que aquí funcione una democracia, si hace solamente 20 o 30 años que estamos leyendo toda clase de libros y accediendo a toda la información y a todo el debate de la cultura. Nos da envidia toda sociedad democrática donde hay más tolerancia y donde hay más convivencia, pero es que esas sociedades están leyendo hace 200 años, están permitiendo la circulación de las ideas, el debate abierto sobre los temas de la época. Colombia es un país donde todavía, bajo el peso de esa ignorancia y de esa falta de lectura, ¿no? Los electores siguen manipulados por el discurso precario de los candidatos y donde hay de muchas maneras distintas unos atentados terribles contra la posibilidad real de la democracia, que es la convicción y el ciudadano con criterio, con carácter, con capacidad crítica y con capacidad de tomar decisiones. Fabián, hay otra arista en este tema, y no solamente con la religión católica, sino con esas grandes masas de millones de personas, muchas veces incautos, que caen en manos del protestantismo, es el negocio. Es decir, aquel viejo negocio de la salvación de las almas, ¿se ha modernizado y sigue existiendo? No, pues se ha ultramodernizado. Ahora en ciertas sectas de estrato superior, medio e inferior le pasan el datáfono a usted para que entregue el diezmo ya con datáfono y las ofrendas, que claro, pues por supuesto. Además llega el pastor con la camioneta exhibiendo la prosperidad, la camioneta de 4x4 diciendo, así como yo soy próspero, ustedes lo serán. Entonces obviamente esto está muy moderno, progresan bastante las sectas en términos de lucrarse del pueblo. Parece que usted estuviera hablando de la religión de los traquetos, de la traquetorreligión, porque pues es que hay la Virgen y todos esos elementos que circundan un poco los lugares más oscuros de las penumbras de la sociedad colombiana, ¿qué? Hay una traquetización del país, eso es innegable. Si el modelo ideal es el yayismo mágico de la niña que mide 90, 60, 90 al lado del traqueto Pepe Cortisona con la camioneta 4x4, este país se volvió traqueto. Además hay una afinidad electiva bastante negativa, por cierto, entre paramilitarismo y pentecostalismo. Eso se ha estudiado. La gente en la calle pues tiene una opinión, la gente en la calle tiene una religión o no la tiene. Hay agnósticos, hay creyentes, hay devotos, hay místicos, hay fanáticos, hay de todo. Hicimos una encuesta callejera y este es el resultado. Católica. ¿Católica? No sé aún. Católica. Pues en Dios, pero no profeso así una en particular. Iglesia ministerial. La católica, creo en Dios y especialmente en Cristo y la Santísima Virgen. No tengo creencias. Testigo de Jehová. Yo soy cristiana. Creo en la espiritualidad. La Biblia está escrito. Estamos a las puertas del fin. La religión mía es vivir bien y hacer el bien a los demás. Evidentemente la transformación de la sociedad colombiana también se puede medir a través de las respuestas de la gente en torno a la religión. ¿Usted cómo siente, William Ospina, que se haya producido esa transformación en paralelo con la evolución, no digamos la decadencia o el ascenso de las religiones en general en el país? Bueno, lo que pasa es que Colombia hasta hace unos 20 o 30 años era todavía un país encerrado en sí mismo, que estaba muy lejos de la historia universal que pasaba por allá en la distancia. Había unos iluminados que la conocían, ¿no? Sí, pero que casi nunca llegaban a ser colombianos, sino a fingir que eran franceses o que eran ingleses, entonces no trataban de vincular al país con esa realidad. Sí. Pero la globalización existe, el país se ha abierto al mundo y un país que creyó siempre estar al margen de la historia se ha descubierto de repente en el centro de la historia contemporánea. Los grandes problemas de la época atraviesan a Colombia en todas direcciones, el problema de la droga, del narcotráfico, del tráfico de armas, de la pobreza, de las migraciones. Todos los grandes problemas de la época son problemas nuestros y el tema de la religión y el tema de la diversidad de religiones y de la diversidad de búsquedas que en esta época hay, es ya un tema que de muchas maneras distintas permea nuestra sociedad, que está informada de lo que pasa en el mundo. Y en esa medida todos los fenómenos de la religiosidad contemporánea están en la sociedad colombiana y de pronto aquí hay un poquito más que en el resto.
¿Cómo siente usted que ese enorme bloque seguramente de la población del mundo y de la población colombiana se inserta en una época preapocalíptica, porque eso vamos a hablar al final, para convivir con los que sí tienen una vida espiritual y hasta mística? Yo no sé qué tanto se puedan expresar o se hayan expresado libremente en Colombia los ateos o los agnósticos. O los escépticos, digamos. Los escépticos también, porque si uno mira la mayoría de canales en términos de medios de comunicación son bastante confesionales de derecha y algunos de izquierda, que esa es otra forma de confesionalidad. La conozco muy de cerca, sí, señor. Entonces me parece que... Sí. Y Vargas Vila. Entonces me parece que la posibilidad de otras voces y otros ámbitos en ese terreno pues ha sido bastante precaria en un país como Colombia. Sin embargo, se empieza a abrir esto. Pero el intelectualismo y la intelectualidad colombiana ha estado, uno diría que prácticamente de la mano del agnosticismo y del ateísmo, ¿no? Sí, claro, pero si uno descarta unos nombres de escritores conocidos, de intelectuales conocidos, la mayoría están por fuera. Porque uno se pregunta en yo no sé, sí, pero están afuera, porque es que desde adentro, acaba de ganar Juan Gabriel Vázquez el premio de Alfaguara de novela, ese está en Barcelona. Entonces, si uno mira dónde se ubican los escritores, los intelectuales, los pensadores colombianos, se están yendo. Mira a William acá. William es uno de los pocos que todavía está aquí. Pero fíjese, entonces esa posibilidad de expresar el agnosticismo, el escepticismo, el ateísmo, ¿por qué no? Pues es cada vez más restringida, porque la sociedad conservadora colombiana es más restringida, feroz. Fabián, perdón, es más fuerte, es decir, uno entendería que esta hipermodernidad de la cual se habla tan fuertemente últimamente en los sectores de la filosofía contemporánea es fundamentalmente escéptica. Sí, claro. Y individualista, y le gusta hacer billete y punto. Es que ¿quién cree hoy? Yo creo que lo único que cree uno cuando hablamos de infierno, purgatorio, paraíso es en la Divina Comedia. ¿Quién cree que los arandeen los diablos en una caldera como cuando amenazaban a aquellos que se masturbaban y les tocaba taparse el cuadrito? Entonces me parece que esto ya cambió. Creo que hay procesos muy distintos. Creo que la jerarquía eclesiástica es risible. Cuando no produce desprecio, es risible. La jerarquía en general suele ser un factor de humor, un obispo es un chiste. Yo diría que hay una tradición de grandes anticlericales en Colombia. Claro, como curas lo llamaban en alguna época. Que viene desde los radicales del siglo XIX, cuyo destello final fue Vargas Vila, hasta Fernando Vallejo, que es tal vez el más radical de los anticlericales del momento en el continente. Claro. O sea, algo ha habido en Colombia que, aunque ha estado tan reprimido y tan acallado, siempre ha encontrado la manera de que una voz articule ese discurso, y pues no en vano, y es interesante verlo, Fernando Vallejo es una suerte de ídolo de los jóvenes colombianos de hoy, ¿no? Algo de ese discurso permea totalmente, es un a las ícono, nuevas claro, generaciones. Y uno esperaría que ese discurso calara cada vez más, ¿no es cierto? Sí. Hay otro elemento que surge en los últimos años en el país, y ese sí que es fuerte y digámoslo, sí que es exageradamente contemporáneo, y es que se unió cierta manera de asumir la religión católica, en el extremo de la religión católica, estoy hablando concretamente del Opus Dei, con el poder. ¿Usted cómo siente que produjo ese efecto en la sociedad colombiana, esa relación de Uribe con la religión? Yo creo que son 8 años nefastos, porque de esos mismos jóvenes que algunos son fans de Fernando Vallejo, pues hay muchos otros que son profundamente conservadores. En un montón de encuestas que hemos hecho sociólogos y antropólogos, vemos que la sociedad colombiana de los jóvenes es muy goda. O sea, son profundamente conservadores en términos de su sexualidad, de los métodos anticonceptivos, de pensar de una manera más abierta. Son profundamente godos, como también, no solamente sexistas. Los del Opus Dei, también los de las universidades públicas que están matriculados en un comunismo trasnochado o en una ideología que definitivamente ya no solamente pasó de moda, sino fue fatal. Algunos todavía adoran o idolatran a Mao, que asesinó a millones de personas en un país que tenía tantos millones de personas, pues evidentemente eso no se nota tanto. Pero William, la relación Uribe-Opus Dei, religión y poder, ¿qué nos deja como lectura del país contemporáneo? Pues nos hace sentir que a comienzos del siglo XXI volvimos a la regeneración, o sea, a finales del siglo XIX. Eso es el tiempo cíclico, y en muchas cosas es evidente que Colombia es un disco rayado, y le va a tocar a los jóvenes descubrir la manera de dejar de repetir la misma historia, de que cada 100 años vuelva la alianza entre el poder y el clero a impedir que se abra camino el debate de la modernidad. ¿Y usted cree que esa modernidad que por lo menos se detuvo en el tiempo se está recuperando con el regreso de las ideas liberales al poder con Santos?
Yo no sé si habrán vuelto las ideas liberales. Esa Lo que es otra pasa pregunta, es que claro. llevamos 6 meses respirando el alivio de no tener un señor todo el día crispando los nervios de la sociedad y haciéndonos sentir que estamos al borde del apocalipsis, y todo el mundo siente un alivio. Pero ese alivio todavía no es una fuerza intelectual hacia nuevas ideas y hacia nuevos proyectos, sino todavía un margen de espera. A ver, Fabián, y ya estamos por terminar el programa, por desgracia, porque estamos súper encarretados. Hay otro elemento, y lo mencioné en un momento dado, que se convierte como una especie de vórtice impulsor de las religiones, y es el sentimiento apocalíptico, que no es nuevo, pero que se ha exacerbado en la medida en que en el año 2012 se supone que va a haber cambios, se supone que la frecuencia Schumann y la vibración del planeta va a ser tan fuerte que se va a detener la rotación. En fin, ¿cómo relaciona usted lo apocalíptico con lo religioso? Bueno, pues indudablemente el Apocalipsis es un texto que narra finalidades, cambios, crisis, todas esas cosas. Pero lo que hay que decirle a la gente es que el fin de un mundo no es el fin del mundo. El fin del mundo ya pasó y no nos dimos cuenta. Sí, ya pasó, y no, como la felicidad. Tampoco nos dimos cuenta cuando estuvimos felices. Lo mismo, son los dos extremos, Génesis y Apocalipsis. Sí. Entonces me parece que hay que exorcizar todo ese tipo de corrientes y de versiones que lo que hacen es gobernarnos a través del miedo. Para terminar, ¿usted cómo siente esa fracción del apocalipsis contemporáneo, los tsunamis, la interpretación muy masiva de millones de personas que están inclusive guardando conservas porque esto se va a acabar y se jodió todo? Sí, bueno, es una tradición mental de la cultura el pensar que el apocalipsis está al final, como en este programa, que hemos dejado el apocalipsis para el final. Porque usted cree que está al principio, ¿qué? Pero la verdad es que solo nos liberaremos de eso cuando descubramos que el apocalipsis quedó atrás, ¿no? Y tenemos que dejar atrás el apocalipsis, pero también eso significa dejar atrás a Hegel y otro montón de cosas para el tema siguiente. Pero fíjese usted que el origen del apocalipsis de alguna manera es el sustento pecaminoso de la religión, que es el pecado original católico, que también es judaico y también es islámico, ¿no? Sí, pues esa idea de los premios y los castigos, sí, que siempre está dejando para después la decisión principal de cómo vivir. Creo que la única manera de dejar atrás esa discusión sobre los premios y los castigos y sobre el finalismo es aprender a vivir en el presente, ¿no?, con plenitud, y recordar, por ejemplo, un par de versos de un poema de Borges que a mí me gusta mucho, que dicen: el hoy fugaz es tenue y es eterno, otro cielo no esperes, ni otro infierno. Amén. Bueno, William, mil gracias. Fabián, muy amables por haber estado en Sin Pretexto. A ustedes nos vemos por el canal institucional, por Zoom, y acá en Prisma Televisión de la Universidad Nacional dentro de muy poquito. Chao, buen día, buena noche, buena tarde.